Buenas tardes. Hace apenas 2 semanas terminó el Festival de la Trova Pepe Sánchez en Santiago de Cuba, dedicado en esta ocasión a Eduardo Sosa, falleció muy joven también hace muy poco tiempo, gestor y no solo fundador, sino el principal organizador de este festival. Respecto a la trova y al bolero, son dos maneras de cantar diferentes. El bolero es una canción de amor más acompasada, siempre tiene que ver con amor, con pasión, con los momentos también de desamor, con la rotura de lazos de unión. Y en el caso de la trova puede tener algo que ver con el amor, la canción, pero puede que no. Puede ser una canción incluso de tema político. Y no creo que a nadie se le ocurra hacer un bolero de tema político. Además, el trovador es la persona que anda con la guitarra, que canta, que generalmente no coincide, o sea, no es así absoluto, es autor de esas canciones. Son autores de canciones más comprometidas, con una letra mucho más seria, incluso en el orden político, que difiere del feeling porque es aquella canción que un poco desvirtúa el ritmo, la armonía, para darle más posibilidades al vocalista, al cantante, cuando interpreta la canción. Hemos tenido vieja trova, se habla de la vieja trova santiaguera, porque generalmente fueron santiagueros los grandes trovadores. Hablamos de Cindo Garay, hablamos de otros, hablamos del trío Matamoros, que en este año 2025 se cumple el primer centenario de su fundación, de la primera actuación como trío, en el que se formó también, o en el que parte de su formación la tuvo Benny Moré, viajando a México, después se quedó solo por allá. Tenemos otros trovadores y hay canciones de aquella vieja trova santiaguera y de aquellos trovadores, de aquellos tríos, que son verdaderos himnos al amor, a la canción, y que cualquiera que la escucha la tararea fácilmente, por ejemplo, como Son de la Loma, como Lágrimas Negras, por ejemplo, por citar solo dos de las más conocidas. Vino después la nueva trova, aquella que de finales de la década del 60 a inicios de la década del 70 del siglo pasado emergió con un grupo de trovadores comprometidos con una canción política y de protesta muy fuerte, entre los cuales destacó Silvio Rodríguez, un joven nacido en San Antonio de los Baños, que es hijo de un maestro, de una ama de casa, con una visión o con una posibilidad musical muy grande. Lo acompañó o lo acompaña durante toda la vida. Vi hace muy poco tiempo un video de Silvio Rodríguez cantando junto con su madre una canción, por cierto, muy afinada a ella. Y Silvio fue siempre un muchacho que tuvo inclinaciones por cualquier tipo de arte. Incluso estuvo estudiando en San Alejandro, fue fundador de las Milicias Nacionales Revolucionarias, estuvo entre los fundadores de la Asociación de Jóvenes Rebeldes, algo que tocaré en un segundo momento para hablar de su compromiso político. ¿Cuándo vino el despegue de Silvio? Cuando el padre de una amiga llamada Belinda, Mario Romeo, nada más y nada menos, una integrante de una tremenda familia musical cubana, lo escuchó y lo catapultó inmediatamente a los medios nacionales. Ahí surge la figura de Silvio Rodríguez cuando alguien descubre que puede ser una voz importante en la cancionística cubana. ¿Qué pasó después? Le cuento ahora. Silvio Rodríguez, en un programa participativo para jóvenes cantores, se presentó, tuvo muy buena aceptación en la televisión cubana. Después tuvo un memorable concierto en Bellas Artes con Teresita Fernández. Poco a poco fue emergiendo como una voz que se conocía, haciendo una canción diferente, con una voz que muy pocas personas identificaban tal vez como agradable, pero sí era un trovador de nacimiento, además con un manejo tremendo de la guitarra. Había estudiado piano previamente y era un hombre, repito, o siempre lo ha sido, con un oído musical muy fino, pero además con unas dotes tremendas para la trova, porque Silvio es indudablemente un poeta. No podemos dejar de reconocer que si bien la voz más melódica de la trova cubana, tal vez de todos los tiempos, sea la de Pablo Milanés, pero la de Silvio Rodríguez es sin duda la trova más poética que tenemos. Se decía, porque muchas personas lo identifican a veces de manera errónea con la contrarrevolución, y una cosa fue
la mala interpretación que hicieron algunas personas, sobre todo dirigentes de cultura, en aquel quinquenio gris del que mucho se ha hablado con el Consejo Nacional de Cultura en los primeros 5 o 6 años, algunos antes a la década de los 70, 71 hasta el 76. Bueno, la mala interpretación de del sentido de aquellas canciones, del contenido de aquellas canciones, provocó que se le tomara como contrarrevolucionario a muchos de aquellos muchachos que venían haciendo una canción diferente, muy comprometida, pero diferente. Eso pasó con Silvio y por eso decía en el primer momento del programa, lo voy a retocar, porque Silvio estuvo entre la Juventud Socialista, al triunfo de la revolución estuvo en la Asociación de Jóvenes Rebeldes, después pasó a la Unión de Jóvenes Comunistas, integró las milicias nacionales revolucionarias, fue de los fundadores del primer llamado del servicio militar general. El padre de una amiga estuvo con Silvio en el servicio y lo recuerda siempre, aparte de trabajando, cantando, haciendo canciones. En el año 69 viajó con el pesquero Playa Girón, varios meses con ellos, estuvo haciendo canciones en ese barco. Una de ellas, Te doy una canción, una de las canciones de Silvio más versionadas y más conocidas. Pero llega el momento cumbre, cuando Aide Santamaría acoge a aquel grupo incomprendido de la Nueva Trova, Noel Nicola, Pablo Milanés, Sara González llegó un poco después, al igual que Amaury Pérez, los acoge en la Casa de las Américas con la canción Protesta. De ahí en adelante, Silvio, Pablo, Nicola y otros trovadores que están conformando el movimiento de la Nueva Trova en Cuba, se hacen cantores más populares, más reconocidos, empiezan las giras, empiezan la participación en eventos internacionales de todo tipo. Silvio Rodríguez ha grabado, creo que fueron 25 discos, tal vez después de esta información que estoy dando aparece otra, 25 discos, se mueve mucho la información de la musicografía en Cuba. Ha grabado más de 60 discos acompañando o haciéndose acompañar por otros cantores. O sea, es uno de los trovadores de primer nivel en este país, reconocido internacionalmente, que nunca ha cambiado la manera de interpretar, siempre ha hecho una canción protesta, una canción comprometida, una canción, digámoslo así, no fácil de entender siempre desde la primera lectura o desde la primera vez que se escucha, porque es una verdadera poesía. Y es sin duda uno de los grandes trovadores de Cuba. El prestigio que le ha dado Silvio Rodríguez y gran parte de los compositores, de los cantautores de la Nueva Trova en Cuba, merece que no solo le tengamos la admiración que ya le tenemos, sino además que se le respete más de lo que a veces se le respeta. ¿Por qué explico esto? Y hago esta interjección antes de continuar hablando de su obra y de los logros, de los reconocimientos. Porque Silvio Rodríguez siempre ha sido un hombre que ha estado al lado de la revolución. No puede tenerse entre las figuras de la política o de la cultura de Cuba, de la cancionística cubana, que esté haciendo contra-revolución. Le digo porque a veces leo esos comentarios, escucho otros que él mismo ha rebatido porque le han dado una orientación diferente a lo que dijo, al interpretarla de manera diferente a como él quiere. Yo tengo la total seguridad de que Silvio es y seguirá siendo un hombre de la revolución, comprometido no solo desde la canción, sino desde la actitud. Vive en Cuba, trabaja en Cuba, ha creado estudios de grabación, Agdala, Ojalá, el Eusebio Delfín, ha colaborado con otros cubanos que han hecho sus propios estudios de producción. Gracias a la obra de promoción cultural de Silvio Rodríguez, se han catapultado no solo a la fama, sino a los mejores escenarios, importantes cantantes de la trova y otros que no lo son tanto. Silvio ha formado parte, no solo con buena fe, con otros cantantes muy jóvenes, muy humildes, que apenas emergen en el mundo de la canción, en el mundo de la cultura cubana, y Silvio los ha acompañado, ha permanecido en Cuba, ha recibido todas las propuestas del mundo para residir en otro lugar y ha seguido haciéndolo aquí. Está comprometido con su pueblo, con el Arigobanabo, con ese proyecto que hay en el Arigobanabo para recuperar esa cuenca que hoy, gracias a la voluntad de las autoridades, de personas del propio San Antonio de los Baños, de otros entornos que han puesto su mano en la Fundación Arigobanabo, ahí está Silvio Rodríguez también, que no por gusto ha recibido las más altas condecoraciones que otorga el gobierno cubano, que otorgan otros países,
que otorga la cultura cubana. Silvio Rodríguez tiene 5 nombramientos como doctor honoris causa en Cuba y en otras instituciones de mucho prestigio en el mundo. Ha participado en los más grandes eventos internacionales de la canción protesta. Es un hombre cuyas canciones, al igual que le decía al inicio de otras que tararíamos como Lágrimas Negras, como Son de la Loma, que las cantan en el mundo entero. Y Silvio, no solo con la causa de Cuba, con la causa de otros pueblos del mundo, ha estado siempre comprometido. Repito, Silvio es un hombre de la revolución, comprometido con la revolución y sobre todo al lado del pueblo cubano en general y de manera particular con el pueblo de San Antonio de los Baños, a quien no abandona. Por eso creo que cuando hablamos de figuras como esta, tenemos que tenerla colocada en el altar más sagrado. A Silvio no le gustaría esa palabra, yo la utilizo a propia cuenta, en el altar más sagrado de la cultura cubana. Silvio no es un hombre de la política, es un hombre de la cultura, pero desde la cultura ha hecho política comprometida con este país. Es lo que tenía, yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia y usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos. Y sigo hablando para ti, te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy